Bienvenidos al podcast El Jurado Delibera. Mi nombre es Jennifer Saucedo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Interamericana de Panamá. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada de Montevideo, Uruguay, la doctora Laura. ¿Cómo estás el día de hoy, doctora Laura? Encantada de estar con ustedes. Para que las demás personas puedan conocerla un poco más, ¿nos puede explicar un poco de su trayectoria? Sí, con mucho gusto. Yo soy profesora de Derecho y Tecnologías en la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay desde hace ya unos cuantos años. Y de hecho, en el día de ayer me acaban de avisar desde el Consejo de la Facultad que me han ascendido y pasé a ser profesora agregada, con lo cual estoy súper feliz con ese tema. Después de casi 20 años de trayectoria dedicándome a estudiar estos temas. He trabajado además en la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información de mi país, que es la entidad pública encargada del desarrollo de las políticas públicas en Derecho y Tecnología. Y he hecho unas cuantas cosas más, dicto clases en algunas universidades fuera de mi país también, con lo cual me he dedicado bastante a este tema del derecho y la tecnología y particularmente en el último tiempo estoy enfocando mis esfuerzos hacia la inteligencia artificial. Oh, es muy interesante todos esos temas, profesora. Ciertamente. Hay muchos estudiantes que han tenido algunas preguntas para hacerle, entonces queríamos comenzar con una en específico que habla sobre la ética y la legalidad que plantea el uso de la inteligencia artificial con temas de decisiones jurídicas. Ese es un tema profundamente relevante. En todos los ámbitos de la vida, los temas vinculados con la ética son temas muy importantes, porque empecemos por contextualizar. Cuando hablamos de ética, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una disciplina teórico-práctica que se ocupa del bien hacer o del mal hacer de los seres humanos, es decir, analizamos conductas. Y se trata de una cuestión eminentemente objetiva. A mí muchas veces me resulta como tragicómico cuando la gente nos dice mi ética no me permite. No es tu ética, será tu conciencia moral, porque son cosas distintas. La conciencia moral personal es lo que es subjetivo y esa es una primera diferenciación que nosotros tenemos que hacer de cara luego a enfrentarnos a estos sistemas de inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que de un tiempo a esta parte, lamentablemente, los valores tradicionales de la sociedad han venido en decaecimiento al punto que en muchos sistemas jurídicos cuestiones éticas han terminado por ser norma jurídica para asegurarnos el cumplimiento. Frente a esa situación, si queremos trasladar eso, que es aplicable prácticamente a cualquiera de los aspectos de la vida, cualquiera de los aspectos jurídicos que nos tocan a nosotros los abogados y los no abogados también, si lo queremos sumar a los temas de inteligencia artificial, tenemos un adicional importante. ¿Por qué? Cuando empezamos a trabajar en los temas de inteligencia artificial, lo primero que se procuró es que no hubiera regulación jurídica. ¿Por qué no? Porque la primera instancia era pensar, vamos a la autorregulación, que las personas puedan manejarse con estos sistemas y los desarrolladores, por otro lado, basándose en principios, en valores comunes, en estas cuestiones que la ética nos enseña a cada sociedad. 10, 15 años después nos hemos dado cuenta que eso no ha sido suficiente, que lamentablemente los humanos somos permeables a situaciones que están empezando a determinar que necesitamos norma jurídica para regular los sistemas. Así es que, cuento corto, la Unión Europea tiene ya un reglamento general vinculado con inteligencia artificial. Hay múltiples países que están trabajando en la línea de aprobar sus propias normas, no para controlar la innovación, y esto es muy importante. No es que se quieran poner cortapisas a la innovación, no, lo que se quiere es protegernos a nosotros, a las personas, que somos quienes tenemos que estar en el centro de la imputación de derechos y obligaciones. Entonces, lamentablemente la ética se ha demostrado sustituible, digámoslo así, lamentablemente reitero. Entonces, desde el punto de vista del derecho, y ahí tenemos un trabajo muy importante para hacer, estamos llamados a que los parlamentos aprueben normas que colaboren con el mantenimiento de los principios y los valores que corresponden asociados a los sistemas de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo procuren el mantenimiento de la innovación. No sé si con eso te respondo. Claro que sí, muchas gracias.
Pero hay un tema que a muchos jóvenes de hoy en día se les plasma como un problema porque con las nuevas creaciones de contenido, con la inteligencia artificial, ellos tratan de transmitir que esas creaciones en específico son suyas, pero no se sabe si es legalmente correcto que ellos, utilizando una inteligencia artificial, sean dueños de ese objeto o de esa cosa. Bueno, es bien interesante esa cuestión porque es una cuestión no resuelta. Por lo tanto, que se hagan la interrogante ya es importante. ¿Por qué es una cuestión no resuelta? Nosotros tenemos que pensar que lo que tú me estás planteando se maneja en el marco de la propiedad intelectual, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos una doble vertiente en propiedad intelectual, por un lado la vertiente autoral, por otro lado la vertiente industrial. Entonces, bien, ¿cómo debemos solucionar esta cuestión? ¿Quién es el dueño de la obra generada a través de inteligencia artificial? No tenemos solución. Lo que tenemos claro en materia de propiedad intelectual es que lo que la propiedad intelectual regula es la idea concretada. Yo puedo tener una idea maravillosa, pero si no la concreté, no tengo regulación efectivamente posible porque las normas internacionales a lo largo y ancho del mundo dicen idea concretada. Ahora, si vamos a la inteligencia artificial, ¿dónde se concretó la idea? La idea se concretó a través del desarrollador del sistema, que hizo el sistema precisamente, que desarrolló código para que luego se pueda generar una imagen, un texto o lo que sea. Bueno, en principio sí, esa persona tuvo una idea y la concretó, desarrolló un sistema. ¿Qué regulación vamos a tener? Por supuesto, propiedad intelectual aplicada al software. El software se protege en general por la vía de la propiedad autoral. Ahora, tener un sistema que luego no se ejecute no tiene ninguna razón de ser. Por lo tanto, hay quienes dicen, en realidad, el titular de ese derecho autoral va a ser el desarrollador del prompt en materia de inteligencia artificial, es decir, quien le hace la pregunta, porque por más que tengamos el sistema, si nadie pregunta, no tenemos resultado. Entonces, ese resultado, ¿a quién debería atribuírsele? Al que hizo la pregunta. Ahora, es injusto, porque en definitiva, quien desarrolló el sistema también tiene su arte y parte. Entonces, ahora hay toda una lógica de decir, bueno, tenemos que generar una tercera instancia, que no es ni el desarrollador del sistema ni el del prompt, porque en definitiva uno sin el otro tampoco tienen un resultado. Eso va a determinar que tengamos una propiedad autoral concomitante. Bueno, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Pero la tercera, diríamos, y más controvertida situación, viene por la vía de vamos a generarle un derecho de autor a la propia inteligencia artificial. Y ahí nos ponemos el gran signo de interrogación. ¿Y cómo lo hacemos? Porque en definitiva, ¿qué situación jurídica tiene esa inteligencia artificial? Yo comentaba con los colegas hace un ratito que en una conferencia el año pasado me dijeron, estamos trabajando en generar una especie de sujeto no existente. Decía una profesora mía, se me paran los pelos. Sin duda, porque ¿qué es un sujeto no existente? En definitiva, como te decía al principio, bueno que se hagan la pregunta para que entre todos empecemos a construir la respuesta. Existe una instancia muy interesante que se la recomiendo para el que le interese a nivel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se llaman diálogos justamente entre inteligencia artificial y propiedad intelectual, que existe más o menos hace 10 años, en la cual se está justamente estudiando toda esta cuestión de las interacciones para tratar de llegar a alguna conclusión. Por lo tanto, si los grandes expertos a nivel internacional todavía no tienen la respuesta, buenísimo que nuestros estudiantes se hagan la pregunta. Correcto. Pero en base a eso específicamente sobre la inteligencia artificial, ¿ellos tienen algún tipo de valor o algún tipo de ese factor humano que tenga el derecho de poder ser? No entendí muy bien a qué te refieres. ¿La inteligencia artificial tiene el derecho de ser como si fuera un ser humano? Esa es otra cuestión. Y es una cuestión profundamente interesante para los que, como yo, nos gusta el tema ético y somos profundamente humanistas. A mí me resulta entretenido, si cabe, estudiar esta cuestión. El año pasado yo participé aquí mismo en esta universidad virtualmente porque justo tuve que volver a Uruguay de golpe
de una conferencia en la que planteaba, ¿es la inteligencia artificial inteligente? ¿Y por qué planteaba esto? Porque hay una lógica de pensamiento vinculado con la vida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es la vida? Seguramente todos dirán, bueno, sí, la vida es esto, aquello, lo otro. Sin embargo, a nivel doctrinario no existe una definición unívoca de qué es la vida. Sin embargo, sí existe una serie de elementos que se consideran que son los elementos relevantes para la conformación de la vida. Hay varios elementos ahí. Pero hay uno que es muy importante y es la metabolización. Cuando uno habla de metabolismo, habla de una cuestión indefectiblemente física. Por lo tanto, mientras el metabolismo sea físico, la inteligencia artificial, por más que quiera, no lo puede emular. Y eso es súper relevante si nosotros queremos determinar la existencia de inteligencia artificial fuerte, que es la que en principio sería la que podría tener una existencia individual. Porque nosotros a la inteligencia artificial sabemos que la podemos dividir en inteligencia artificial blanda o débil e inteligencia artificial fuerte. La primera es la que usamos para sistemas de ayuda a la toma de decisión jurídica, por ejemplo, o la que usamos para que nos ayude a construir un texto, o la que juega ajedrez y le gana al campeón de ajedrez, o la que usamos para pedir comida cuando no tenemos ganas de cocinar, o buscar un pasaje de avión como yo para venir hasta acá. Esa es la débil, la blanda, la que en definitiva nos gusta a los humanistas, porque esa es la que ayuda, la que colabora, la que no molesta. El problema es la inteligencia artificial fuerte, que es la que se supone que todavía no existe, que está en desarrollo y que en algún momento los más avanzados dicen podría sustituir a los humanos. Discrepo, los humanos realmente creo que no somos demasiado sustituibles. Además, yo tengo una profunda convicción católica, por tanto nunca voy a poder estar de acuerdo con que seamos sustituidos por máquinas. Pero, y además, el término inteligencia artificial, partamos de la base que es un muy buen término marketinero. No es inteligente. Los inteligentes somos las personas que tenemos individualidad, personalidad, subsistencia y metabolismo. Esos somos los inteligentes, algunos más que otros, porque a veces lo disimulamos un poco. Pero lo cierto es que esos son los inteligentes. Lo otro es artificial, sí, claro. ¿Por qué nos gusta lo artificial? Porque emula nuestro razonamiento, porque imita nuestras posibilidades de pensar, claro, más rápido, tal vez más concreto, tal vez con mayores posibilidades de eficiencia y de eficacia en términos de tiempo, en términos de ahorro de dinero. Claro que sí, pero eso no tiene que redundar en contra de nosotros por los problemas que la inteligencia artificial eventualmente plantea. La inteligencia artificial tiene problemas de explicabilidad, tiene problemas de motivación, tiene problemas de fundamentación. Nosotros estamos en una facultad de Derecho, nosotras somos abogadas. Entonces, esos elementos, sabemos, son fundamentales para la toma de la decisión. No podemos entregar una decisión jurídica sin fundamentación, con incapacidad de explicación. Por lo tanto, todos esos elementos hacen que uno empiece a pensar y empiece a sumar argumentos por los cuales uno dice: los humanos vamos a seguir adelante, en nuestra carrera vamos a seguir teniendo existencia, y por lo tanto realmente no creo que yo por lo menos vea, y no soy tan grande, que nos van a sustituir. Ok. En base a esto en específico, ¿cuál es el límite entonces que tiene el jurista y la inteligencia artificial? ¿Cuál es el límite que los separa a ellos dos? No es sencillo pensar en cuáles son los límites, porque a medida que estos sistemas continúen avanzando, seguramente van a poder tener mayores capacidades de desarrollo. Ahora, lo que sí tengo la certeza, por convicción personal de desarrollo profesional, es que los abogados, primero que nada, en este país que se necesita idoneidad para el ejercicio del derecho. No me imagino a un sistema de inteligencia artificial pidiendo su idoneidad para ser abogado. La verdad es que no. Nosotros juramos ante la Suprema Corte de Justicia en el Uruguay para tener habilitación para poder ejercer la abogacía. Tampoco me imagino
a los miembros de la Corte recibiendo sistemas de inteligencia artificial para que se puedan hacer cargo de la atención de los temas jurídicos. Eso por un lado. Por otro lado, sí creo que la inteligencia artificial está llamada a ayudarnos en todo lo que son cuestiones repetitivas. Así como en su momento los sistemas de informática jurídica de gestión vinieron para ayudarnos a tener un control del estudio, cuándo tengo que contestar una demanda, cuándo tengo que presentar una demanda, quiénes son mis clientes, me pagaron o no me pagaron, esa cosa tan importante que la gente dice, no importa, sí importa, y que tenemos sistemas de informática jurídica de gestión que lo que vinieron a sustituir es el pensamiento del jurista ocupado en cuestiones que son perfectamente parametrizables y que no las tiene que tener él. Entonces le daba tiempo, ¿para qué? Para pensar y desarrollar lo que sí sabe hacer, lo que estamos entrenados para hacer, que es resolver problemas jurídicos. Y además, eso también es importante. ¿Está realmente la inteligencia artificial entrenada para resolver problemas jurídicos? ¿O está entrenada para resolver determinados patrones de comportamiento que se repiten? Porque no nos olvidemos, y a mí me gusta mucho decirle a mis estudiantes esto, hay muchos casos que son parecidos. Un accidente de tránsito, a priori uno dice, sí, es un accidente de tránsito. Sí, claro. Ahora, a veces el accidente de tránsito se produce porque hubo un hoyo en el piso, o porque una rama tapó el cartel de pare, o porque cruzó una señora con el bebé y entonces uno frenó de golpe y se chocó contra el otro. ¿La inteligencia artificial puede considerar todos estos elementos? Los tiene que tener todos incorporados. Si los tiene, posiblemente sí. Luego, también es interesante, y en términos de límites, hasta dónde tiene que llegar. Ya hay algunos sistemas jurídicos que permiten que los sistemas de ayuda, y repito con mayúscula y subrayado, de ayuda a la toma de la decisión jurídica, venga de la mano de los sistemas de inteligencia artificial. ¿De qué manera? Bueno, un juez tiene que fallar un determinado caso, que a priori parece que es bastante sencillo, le pide al sistema que le cuente qué cantidad y qué argumentos son los más importantes que se han usado para resolver un caso de iguales características. Entonces, tenemos 4.000 casos de una misma situación, 3.900 se resolvieron de tal manera, estos fueron los 10 argumentos más importantes. ¿Eso hace que el juez tenga que salir de su leal saber y entender para resolver? No, eso hace que tenga un panorama de, bueno, frente a una situación similar se ha resuelto de esta manera. Ahora, las condiciones particulares del caso tienen que ser consideradas por el juez, porque los que nos dedicamos a la abogacía práctica sabemos que es mentira que existe un caso idéntico al otro. Todos los casos son distintos. Entonces, ¿el sistema está preparado para tener todos los casos distintos? A priori, me animo a decir que no. Y ahí tenemos un límite muy importante. Ok, ¿cómo los profesionales del derecho pueden utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para su propio beneficio? Las podemos utilizar, vaya que las podemos utilizar y que las utilizamos, pero con criterio. Porque si no, nos vamos a encontrar con situaciones complejas. Desagreguemos qué es lo que quiero decir. Primero que nada, para poder usarlas, conozcámosla. Como cualquier otro elemento, empecemos por aprender cómo funciona. Yo tengo un colega que viaja mucho a Japón porque trabaja en una empresa de tecnología que es de su familia, entonces está muy en contacto con los japoneses. Y él siempre me dice, Laura, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los japoneses en términos tecnológicos? ¿Cuál es? Que nosotros queremos utilizar algo tecnológico y ¿qué hacemos? Lo enchufamos y empezamos a tocar. ¿Qué hacen los japoneses? Estudian el manual, analizan, conocen, ven todo el proceso y después lo tocan. Claro, el de ellos no se rompe, el nuestro sí, por algo será. Esto es lo mismo. Tenemos que empezar por aprender, por ver cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que nos sirven más para poder colaborar con nuestra tarea. Luego, aprender a hacer las preguntas adecuadas, no por pereza para solucionar los problemas, sino para que nos plantee la inteligencia artificial eventualmente algunas opciones que nosotros no estábamos considerando. Luego, tener el tiempo y la capacidad de chequear toda la información que la inteligencia artificial nos está devolviendo, porque muchas veces no es la correcta. Y luego tener el valor y la sensatez de decir, consulté y poner la cita de la consulta.
porque si no ahí tenemos otra vez problema de propiedad intelectual. Porque fíjense, hay un caso bastante conocido en una aerolínea en Estados Unidos en la cual un abogado contesta la demanda y resulta que del otro lado lo que tenía era colegas expertos en derecho aeronáutico. Las sentencias que este abogado cita, porque la inteligencia artificial así se lo dijo, no existían. Entonces, estos expertos plantearon ante el juez esa inexistencia, el juez lo buscó, el abogado debe estar buscando trabajo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir al acceso a la justicia con contexto de alta demanda y bajos recursos? Bueno, eso es complejo, o por lo menos es complejo en una primera etapa. Nosotros vivimos todos en países en los que tenemos necesidades infinitas y presupuestos finitos. Por lo tanto, sabemos que eso es una complejidad desde el vamos. Nuestros presupuestos nacionales están complicados con la coyuntura y hay mucha tela para cortar en situaciones complejas. Por lo tanto, no están en general quienes disponen de los presupuestos pensando en disponer dinero para instaurar sistemas que faciliten el acceso a la justicia o a cualquier otra de las prestaciones que el Estado tiene obligación de brindar. Por lo tanto, ahí tenemos un problema importante, porque no es solamente instaurar el sistema de inteligencia artificial, es instaurar el sistema, es entrenarlo, es revisarlo, es comprometer a las personas con el desarrollo ético, es tener las normas jurídicas que disponen su utilización, es ver qué déficit de estos que yo planteaba, de explicabilidad, de motivación, de razonabilidad pueden tener. Y todo eso es tiempo y dinero. Entonces, las coyunturas, generalmente las coyunturas políticas, que son las que determinan este tipo de instancias para la utilización, tienen otro tipo de prioridades. Superado eso, que creo que para nosotros, para Panamá, para Uruguay, para América Latina en general, es un tema relevante. Bueno, ahí tendríamos que ver, llegado ese minuto, cuáles son los sistemas que mejor podrían ayudar a un acceso a la justicia, si es que entendemos que la utilización de estos sistemas favorecen el acceso a la justicia. Porque por otro lado, nosotros tenemos toda una situación vinculada a la justicia con que a veces se visualiza como justicia clase A y clase B. Los que tienen dinero y pueden acceder a estudios jurídicos o a abogados que rápidamente pueden ayudar a solucionar su problema, es una situación. Las personas más vulnerables están en otra situación. Entonces, vamos a disponer de dineros para que estas personas sean las que pueden acceder a través de un sistema, o es mejor colocar otro tipo de facilidades o de facilitadores para el acceso de estas personas a la justicia. Porque además ahí se nos generan otras brechas, que son las brechas digitales. ¿Todos están preparados para acceder a los sistemas y para interactuar con los sistemas? No lo sé. En principio tiendo a pensar que no. La brecha digital existe y por distintos niveles. Entonces, es muy complicado hacer una futurología en el corto plazo de qué facilidad nos va a aportar un sistema de inteligencia artificial estrictamente para el acceso a la justicia. Tiendo a pensar que su utilización en otros niveles, como puede ser a nivel específicamente del juzgado, a nivel de la utilización de sistemas para la ayuda a la toma de la decisión o para la parametrización de algunas cuestiones que son permanentes en el marco de los procesos, le tengo más fe para la utilización en el corto plazo ahí que para el acceso a la justicia propiamente tal. ¿Cree que el diseño de un sistema jurídico automatizado por la inteligencia artificial pueda llegar a ser factible a futuro? Bueno, en realidad no sé si creo que sea factible, sé que no quiero que sea factible. Porque a mí lo que me preocupa de todo esto es la deshumanización. Yo creo fervientemente en la humanización de los distintos procesos y particularmente en los procesos de justicia. Es muy fácil hablar de
pongamos eficiencia. Sí, por supuesto, todos queremos eficiencia porque eso implica ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de situaciones personales. Pero por otro lado tenemos que ser empáticos con lo que implica tener que acceder a la justicia o tener que interactuar en el sistema jurídico. Para nosotros, estudiantes de Derecho dedicados a la justicia, ir a un juzgado es parte de la vida, capaz que casi como el ama de casa ir al supermercado. Pero eso somos nosotros. Para las personas que tienen que interactuar en el sistema judicial o en el sistema jurisdiccional en general, es un tema complejo. Enfrentarse al juez, enfrentarse al abogado, enfrentarse a la contraparte, no porque tengan ideas contrapuestas solamente, sino porque es un estrés el estar sometido a eso. Entonces, si vamos a hacer que todo eso que hoy día lo manejamos los abogados, los jueces, todos aquellos que interactuamos en el sistema judicial, se lo vamos a trasladar a un sistema que vamos a poner un robotito que le va a hablar a la persona y le va a decir pórtate así, pórtate asá, te va a pasar esto, te voy a contener yo. La verdad es que no lo creo. O además, más que no lo creo, no lo quiero. Yo sigo siendo de la idea del apretón de manos, de la empatía, del mirar a la cara, de ese tipo de cosas como elemento sustantivo para una sociedad que funcione. Y creo sí en la tecnología, porque esto parece que yo no creo en la tecnología. Sí, claro que sí creo en la tecnología. ¿Para qué? Para lo que es parametrizable, para lo que nos quita tiempo de lo humano, de lo humanamente relevante, para todo aquello que podemos sacar del medio de nuestra tarea que no aporta a la resolución final de la situación humana. En ese enfoque, ¿la potencia de la inteligencia artificial puede democratizarse al acceso o servicios legales? Seguramente sí, porque a medida que el tiempo pase, cada vez más van a haber más sistemas y eso va a hacer que, una cuestión de oferta-demanda, los precios bajen y mayor cantidad de personas pueda acceder. La evaluación, para mi gusto, no es solamente una cuestión economicista o una cuestión de eficiencia o de eficacia, sino cuestión de oportunidad. Oportunidad y conveniencia. Es un profundo análisis que tenemos que hacer al interior de los sistemas jurídicos de hasta dónde queremos habilitar que esto ingrese y se sostenga para decisiones que, como te decía recién, deberían ser cuestiones más humanas que técnicas. Se ve que tenemos muchas preguntas porque ella sigue buscando y sigue buscando. Sí. Sigo buscando algún tipo de pregunta que sea relevante específicamente para que podamos enfocarnos en cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en un futuro, que no sea simplemente esa herramienta que hoy en día nos sentamos un poco resentidos con ella, porque como usted ha dicho, no es inteligente, sino que llega un patrón, y busca información de muchos otros lugares. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir o cómo podemos nosotros utilizarla, pero de forma eficiente? ¿Cuáles son esas herramientas específicas que podríamos nosotros, los estudiantes de Derecho, para utilizar la inteligencia artificial para un futuro? Primera cuestión para los estudiantes de Derecho: no usen inteligencia artificial y no lo digan, porque si la usan, declárenlo, porque los profesores tenemos sistemas para saber cuándo se utilizó y cuándo no. Por tanto, si usan IA sin decirlo, van a tener una tacha en vez de un favorecimiento. Por otro lado, como te decía, yo creo ciertamente que no hay que renegar de la inteligencia artificial, por el contrario, hay que aprender a usarla. Hay que encontrar aquellos elementos sustantivos en su utilización. Por ejemplo, es buenísima para cuando uno no tiene tiempo y necesita hacer un esquema de un tema. Bueno, necesito estudiar, no tengo tanto tiempo. ¿Cómo puedo hacer para hacer rápidamente una visualización de cuáles son los temas fundamentales que yo tendría que saber en esto? Tengo 45 páginas para leer, no tengo chance. Bueno, seguramente el sistema, si yo le adjunto el documento, me va a poder hacer el esquema de los temas más importantes para que yo pueda focalizar. ¿Recomiendo hacer eso? No, recomiendo estudiar. Por supuesto que recomiendo estudiar todo.
Pero bueno, esa es una herramienta ágil, yo también la uso, no se crean que no, por supuesto que sí. Lo mismo, para hacer presentaciones. La inteligencia artificial nos hace unas presentaciones gloriosas, o por lo menos yo que no sé hacer demasiado buenas presentaciones, utilizo sistemas, ¿para qué? Para que las cosas se vean más amigables, más simpáticas y no tan duras. Bien, pero tengo que corregir los textos, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial me cambia los textos, entonces es importante que los revise. Es importante hacer una revisión exhaustiva cuando tenemos citas de articulado de las normas. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto en el cual justamente tengo que utilizar inteligencia artificial y hasta ahora, en las más de 200 páginas que he recabado, nunca le pegó la inteligencia artificial a un solo de los artículos que me ha citado. ¿Sí? Sí en el texto que me pone, no en el número de artículo que me cita. Tú y yo sabemos que es muy importante cuando citamos artículos que el número sea el correcto, porque además la gente le gusta más mirar el numerito que leer el texto. Entonces tenemos que tener esas cosas todas bien claramente determinadas. Esos son usos eficientes. A ver, eso nos va a eliminar tiempo. Capaz que al principio no, capaz que al principio es tedioso mientras nos acostumbramos en el entrenamiento nuestro y de la inteligencia artificial también, para que nos dé mejores resultados. Pero al final del día, una vez que ella está entrenada y que nosotros también estamos entrenados para su utilización, las cuestiones van a fluir y nos van a permitir dejar eso que para mí es muy importante, que es el tiempo para el pensamiento nuestro para la solución del problema. Porque uno le plantea a la IA el problema y ella te contesta, pero generalmente te contesta con ideas vagas, con cuestiones generales, muy generales, que también sabemos que a nivel de nuestra tarea no sirve. Tal vez sí para la primera frase, pero después necesitamos que esto tenga especificidad porque tenemos que llevarlo al caso concreto. Entonces, entrenamiento. Entonces, uno dice, ok, pero mientras entreno la inteligencia artificial y me entreno yo, para eso estudio. Claro, mucho mejor, estudiemos. Eso no significa que no utilicemos las herramientas que como herramientas tienen que tener ese lugar. ¿De qué? De herramienta. Entonces nosotros tenemos que discernir mucho la información que nos está dando la inteligencia artificial para que podamos hacer entonces un mejor uso a futuro, ya Sin que duda. Hoy en día necesitamos tener un poquito más de entrenamiento con ella. Absolutamente. Suscribo totalmente eso que acabas de decir. Es así. Por lo menos yo así lo creo. En el uso de la inteligencia artificial tenemos una responsabilidad legal en base a la utilización de la IA. Bueno, ahí tenemos el tema que comentábamos hoy de la propiedad intelectual, que no tenemos muy claro cómo es la cuestión vinculada con el resultado. Eso por un lado. Pero por otro lado sí tenemos el tema de que cuando nosotros presentamos textos académicos, textos para un libro, textos para un trabajo, es imprescindible que cumplamos con los requerimientos de la propiedad autoral. Por lo tanto, sí tenemos una responsabilidad legal si no citamos adecuadamente el autor de esa cita corta, cita larga, la que sea, que tenemos todas las normas de propiedad intelectual y las disposiciones de cómo corresponde hacer esa citación. Porque si no, nos podemos ganar una responsabilidad académica, seguro, porque nos van a decir esto es un plagio y peor, un plagio de la inteligencia artificial. Y después, bueno, todas las cuestiones vinculadas con responsabilidad que sabemos que pueden aparecer aparejadas ahí. De verdad, el día de hoy ha sido muy interesante poder saber toda su perspectiva sobre la inteligencia artificial y la verdad, sinceramente he aprendido mucho porque algo que me interesa muchísimo es poder cómo nosotros podemos utilizarla de la mejor forma, que hoy los jóvenes podamos no sentirnos sentirnos oprimidos hacia ella, sino que podamos ir de la mano porque esto es un cambio que está pasando en el mundo y vamos a seguir. Es muy interesante lo que decís de que no se sientan oprimidos. Cualquier herramienta que lejos de facilitarles la libertad los oprima, cuidado. Eso es un elemento fundamental. A tu edad, a la mía, a la de todos. Por lo tanto,
Sí creo que es muy importante que sigamos tratando de avanzar, de conocer, de investigar, de desarrollar. Sí creo que el derecho está llamado a tener un ojo siempre puesto en esta cuestión para los temas de responsabilidad, para los temas de autoría, para todos los temas que vengan siendo circundantes a la inteligencia artificial. Y también estamos llamados a no poner cortapisas, sí poner atención para que las personas, que nuevamente digo, somos el centro de imputación de derechos y obligaciones y la razón de ser de todo esto, sigamos estando en el centro de la toma de decisiones. Y si uno de los elementos que colabora para la toma de decisiones nos oprime y no nos libera, cuidado con el elemento, no con la libertad. Muchas gracias de verdad por haberme permitido conversar contigo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy.